Y como hacemos cada martes, hablamos de seguridad vial en compañía de una de las personas que más saben de esto de la conducción, que es Manuela Cano. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a nuestro programa, y hoy vamos a ocuparnos de un tema que a veces es como que se nos olvida, porque como tenemos unos coches tan maravillosos que no se nota uno si la superficie es más irregular, menos, por la amortiguación que tienen, al final no nos damos cuenta que si vamos a 140 que si vamos a 80. Y eso es una realidad que a veces es triste porque tenemos unas limitaciones de velocidad y por un lado causa mucha tristeza recibir una multa, pero por otro es que está plenamente justificado esto de las multas porque en la seguridad vial afecta muy directamente la velocidad, ¿verdad? Afecta directamente. La velocidad va siempre, la disminución de velocidad siempre está justificada con la seguridad. Donde ponen un límite muy bajo, allí hay un gran peligro. Por ejemplo, en las rondas de Antequera tenemos límites de 30, de 20, que en principio cuando la gente los ve piensa que no están justificados, pero hay una justificación, la llegada a una rotonda, donde hay que entrar con mucha precaución, cediendo el paso y además con una velocidad que, como entre a una velocidad superior, puedo tener un derrape. En esa curva hay una fuerza centrífuga que me puede hacer derrapar un poquito de la parte trasera. Y luego yo le voy a pedir que comencemos haciendo un poco un desglose de cuáles son las velocidades máximas, porque claro, a veces no está siempre señalizado convenientemente o vamos un poco concentrados en las señales fijas. Hay limitaciones que hay que cumplir sí o sí, hay que conocerlas si estamos al volante, ¿no? Sí, por ejemplo en España tenemos unos límites de velocidad bastante buenos, bastante razonables desde el punto de vista del consumo y de la seguridad. Por ejemplo, en autopistas y autovías tenemos, como todos sabemos, un límite de 120 km por hora, pero eso tenemos que tener en cuenta que es para turismo y motos. Hay personas que llegan con un turismo, con un remolque enganchado y piensan que pueden llevar ese vehículo a 120. Es un conjunto de vehículos que, dependiendo de que sea de más de 750 kilos o de menos, podrá ir, si es de más, a 80 y si es de hasta 750 kilos, a 90. Eso en autopistas y autovías. Luego es muy importante también que sepamos que las autopistas que atraviesan el poblado, autopistas y autovías, por ejemplo, toda la Costa del Sol, tienen un límite específico máximo para todos de 80. Y también hemos comentado antes que es muy importante los límites mínimos. Hay máximos y mínimos. Los mínimos son la mitad de lo que le corresponda a ese vehículo como máximo. Por ejemplo, en autopistas y autovías lo tenemos muy claro, son 60 para todos, la velocidad mínima. Pero cuando se trate de carreteras convencionales, pues si al vehículo le corresponde un máximo de 90, su mínimo sería 45. Y tampoco es correcto que vayamos a menos de 45, a no ser que exista causa que lo justifique. Si no hay causa justificada, no podemos circular a menos de 45 en este ejemplo que hemos dicho de 90 para turismo y moto. O sea que a veces estamos muy pendientes de no pasarnos la velocidad máxima, pero también hay velocidad mínima que puede influir en la seguridad en el volante, ¿no? No influye tan negativamente como, por ejemplo, pasar el límite máximo, pero sí que influye en los accidentes. Bueno, yo tengo mucho interés en que, además de saber dónde están los límites para evitar multas, expliquemos por qué existen esos límites. Y los límites están por algo, como se suele decir, no solo por la cabezonada de que no queremos que corran cuando realmente mi coche pues le piso un poco más y va a ir mucho más rápido. Y mi coche tiene todos los tipos de seguridad pasiva, activa que hay y no me va a pasar nada. Realmente no es así. ¿Qué pasa si vamos un poco más rápido cuando pues se produce a lo mejor una situación inesperada o tenemos que frenar o incluso hay una colisión? ¿Qué cambia? Pues va a cambiar todo, va a cambiar todo. La escena de un accidente, si nosotros la analizamos detalladamente, pues ahí ya se rompen todos los esquemas. Ya no voy a reaccionar lo mismo, mi tiempo de reacción puede verse alterado por algún motivo, entonces el pasarme la velocidad ya va a hacer que no reaccione adecuadamente, que mis neumáticos no tengan la adherencia que tienen que tener porque esa velocidad ya la distancia de frenado va a ser mayor. Es decir,
se van a producir con muchas más probabilidades el accidente y además ese accidente va a ser con unas consecuencias mucho más graves. Se va a empeorar todo. Una consecuencia muy negativa, puesto que la velocidad es el fenómeno más directamente contrario a la seguridad. La velocidad es el factor más grave que podemos tener. Bueno, yendo por partes, nos ha hablado del tiempo de reacción cuando se produce, bueno, pues que nos encontremos un objeto que además es algo que puede pasar. Es decir, alguien, pues no siempre tenemos el hueco suficiente en el arcén, el coche se avería y ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que estar atentos por toda esa razón. Algún día hablaremos de las distracciones también, que son peligrosas. Pero en el tema de la velocidad, lo primero que conseguimos es que tardemos menos tiempo en reaccionar. Pero además del tiempo de reacción hay otros tiempos que ustedes bareman y trasladan a sus alumnos cara a evitar el accidente o poder frenar el vehículo del todo, ¿no? Sí, tenemos que partir de la base de que todas las personas tenemos un tiempo para reaccionar. Se calcula que entre 3/4 de segundo y 1 segundo tardamos normalmente. Eso en condiciones óptimas, en unas buenas condiciones físicas y psíquicas. Ahora, si yo estoy bajo el efecto de alcohol, de drogas, cansada, con somnolencia, nerviosa, cualquier distracción, aumenta mi tiempo de reacción. En lugar de tener 1 segundo para reaccionar, voy a tardar 2, 3 segundos, incluso no me va a dar tiempo a reaccionar y voy a ir directamente al accidente. Con lo cual es muy importante que conduzcamos con un estado físico y psíquico adecuado y en ausencia de medicamentos, alcohol, drogas, como todas las otras medidas que hemos comentado en episodios anteriores, vestimenta adecuada, cómoda, alimentación equilibrada, ligera, descansos periódicos, que vayamos con un confort y con una tranquilidad y un relax que hagan que nosotros conduzcamos adecuadamente. Bueno, pues entonces, para entender la primera de esas distancias que estamos comentando, o tiempos, el de reacción. Vamos cualquiera, el otro día me pasaba, por ejemplo, la autopista de peaje de las Pedrizas, que va a una cuesta arriba, va a 120 con una gran tranquilidad y en un coche que decíamos las velocidades mínimas, y además está en su derecha, y también supongo que en su derecho de ir en esta ocasión a una velocidad muy reducida, 40, o sea, 50, 60 km/h. En verlo podemos hablar entre 3/4 de segundo y 1 segundo, que es el tiempo de reacción. Sí. Pero en frenar del todo, si ahora resulta que está el coche parado. Si está el coche parado por completo, si hay un obstáculo en la vía, nosotros tenemos, además del tiempo de reacción, una distancia de frenado. El tiempo de reacción es desde que lo vemos, ese obstáculo o ese objeto, hasta que ponemos el pie en el freno. Mis ojos captan la imagen, se transmite al cerebro, el cerebro le da la orden al pie de que frene y el pie frena. Eso es lo que tardamos en reaccionar, aproximadamente 1 segundo, entre 3/4 de segundo y 1 segundo. Ya he reaccionado y a partir de que empiezo con el freno, piso el freno, comienza la distancia de frenado. Y ahora, dependiendo de la velocidad, de la adherencia, de la carga, necesitaré X metros para frenar. Y la suma de esos dos tiempos, mi tiempo de reacción o mi distancia de reacción, porque se mide en metros, y mi distancia de frenado, es todo lo que necesito para detenerme. A esa distancia se le llama distancia de parada o distancia de detención. Todo lo que necesito para detenerme. Hay que tener en cuenta que se hace en 2 fases. La primera fase, que es la distancia de reacción, y la segunda fase, que es la distancia de frenado. Bueno, y podemos pensar ahora, seguramente habrá quien lo piense, que bueno, 1 segundo tampoco es tanto, ¿no? Es decir, yo lo veo 3/4 de segundo o 1 segundo, ¿no? O 2 segundos, pero pasa muchos metros el coche avanzando a 120 km/h en 1 segundo. Hay una fórmula que últimamente no sale en los exámenes, pero ha salido mucho tiempo en los exámenes, que era haciendo una simple multiplicación y sacábamos los metros que necesitamos para detenernos. Por ejemplo, a 90 km/h
Le quitamos siempre la última cifra, el 0, y multiplicamos 9 por 9, la velocidad por sí misma, y salen 81 metros. A 90 km por hora voy a tardar aproximadamente 91 metros en detenerme. Yo ya sé que tengo que mantener una distancia de seguridad con el que me precede, como mínimo, un poquito más, 100 metros aproximadamente, para que me dé tiempo a reaccionar y a frenar. Con lo cual, ahora entendemos un poco más por qué esas limitaciones en determinadas zonas, como pueden ser curvas, o cuando hay riesgo de lluvia o nieve, o esas prohibiciones a beber hasta lo más mínimo. Sí, es muy importante, y la mayoría de los accidentes se producen por esas causas, por no haber mantenido la distancia de seguridad adecuada. Esas distancias son muy importantes, y cuanto mayor sea la velocidad, mayor distancia hay que mantener. No solamente distancias frontales, sino también laterales, ¿vale? Pero ahora mismo estamos hablando solo de la distancia frontal, ¿de acuerdo? Esa es la distancia frontal. Luego las laterales, cuando se trate de vehículos de dos ruedas, de peatones, animales, eso es distancia fuera de poblado, mínimo una distancia lateral de 1,5 metros. Menos no se puede. Bueno, pues ahí lo tienen, la clase gratuita que nos da todos los martes la directora en persona de Grupo Acción Autoescuela, que es Manuela Cano. La conclusión: velocidad por debajo del límite. Si encima estamos un poquito más por debajo, mejor todavía, porque a lo mejor no estamos jugando una vida, ¿no? Sí. La velocidad en exceso siempre trae malas consecuencias. Mejor salir 10 minutos antes, y así evitamos las prisas, que no son buenas consejeras para nada. Y menos al volante. Pues Manuela Cano, muchas gracias, y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.